En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Envía tu Espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Abba Padre Internacional, en una nueva entrega, con segmentos variados, como cada día, para poderle llevar a ustedes un contenido que pueda irlos llenando. El Padre Creador nos crea con tanto amor, pero espera de nosotros humildad y que nosotros siempre estemos pendientes de sus cosas. Vamos a comenzar, mis hermanos y mis hermanas, invocando el Santo Espíritu del Señor. La anunciación del ángel de Dios. Alégrate, llena de gracia, exclamó. Y el Espíritu Santo en ti descendió, y el poder del Altísimo te cubrió. Muy pronto apurada, la Virgen partió, e Isabel del Espíritu Santo se llenó, y el niño en su vientre de gozo saltó. Bendita tú eres, Madre del Señor. Una corona de rosas adornan tu belleza. Una corona de rosas que tiene dos estrellas. Adornan tu pureza. Una corona de rosas, Jesús, te hizo reina. No tiene más vino, le dicen Cana. No ha llegado mi hora, le dice a mamá. Hagan lo que él diga, a su voluntad, y todo el agua buen vino será. Grandiosa mujer, vestida del sol, con la luna a tus pies, gloriosa asunción, y el pecado en ti nunca entró. Intercede por mí, oh Madre de Dios. Una corona de rosas Adornan tu belleza, de rosas, que tiene dos estrellas. Adornan tu pureza. un rosario de rosas que se transforman en misterios de tu amor, por su muerte y su pasión. Una corona de rosas, una
Mis hermanos, hoy reflexionamos sobre el Evangelio según San Mateo, en su capítulo 11, versos del 28 al 30. En aquel tiempo Jesús tomó la palabra y dijo: venid a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga es ligera. Mis hermanos, esto es palabra del Señor. Hoy nosotros pudiéramos ver cuántas personas están agobiadas en el mundo, no solamente por el COVID, porque no encuentran la felicidad. Qué difícil es ser feliz, pero solamente podemos encontrar la felicidad cuando tenemos a Dios en nuestro corazón, en nuestra prioridad, en nuestro orden divino. Jesús desahoga su corazón en una acción de gracias al Padre al comprobar sus preferencias por los pequeños. Venid a mí al sacramento de la reconciliación, venid a mí al Santísimo Sacramento en el altar, venid a mí cuando hay una celebración eucarística, venid a mí cuando hay un grupo de oración, venid a mí cuando hay una comunidad que quiere servirle, venid a mí los mansos y humildes de corazón. ¿Cuántas familias destruidas por no haber humildad? La soberbia es muy común en el mundo ordinario. Por la soberbia hay millones y millones de personas que no se pueden poner de acuerdo ni en el amor, ni en la amistad, ni en los negocios, inclusive ni en el servicio que se le presta al Señor, que se supone que debería y debe ser gratis. Como gratis hemos recibido los carismas, así también debemos de dar gratis lo que hemos recibido del Señor, que son regalos que nos ayudan a nuestro proceso de santificación. Qué difícil es ser feliz, qué difícil es caminar la vida en el Espíritu. Roguemos al Señor que nos crea, que nos hace sus hijos, que nos conduce, que nos regala esas gracias llamadas carismas, que nos espera en la plenitud de los tiempos, para que nosotros seamos humildes, comprensivos y que nos podamos llenar de paz. Bendiciones. Abba Padre es la revista digital disponible para ti, gratis y mensual. Búscale y comparte la revista digital Abba Padre con temas relevantes para una nueva evangelización con alegría y ardor. Abba Padre, el medio espiritual más completo, práctico y actual para apoyar, animar y difundir la obra santa de los evangelizadores hispanoparlantes de hoy. Gratis y mensual. Abba Padre, la revista digital. Los santos y santas verdaderamente practicaron la humildad, la obediencia, la castidad, la vida de sacrificios. Por eso tenemos este segmento para destacar la vida y obra de los santos y santas. Ariel Céspedes con el santo del día.
Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor. Hoy, 9 de diciembre, la iglesia celebra el día de San Pedro Fourier. ¿Quién fue San Pedro Fourier? San Pedro Fourier, hermanos y hermanas, fue el precursor de la educación gratuita, sí, esa idea que años después iba a propagar La Salle y también San Juan Bosco. Desde que terminó sus estudios, San Pedro Fourier enseguida formó una escuela de educación gratuita donde los jóvenes, sin importar su condición económica, pudiesen tener el acceso a la educación, pues él estaba seguro de la gran importancia que tenía la educación gratuita. De allí sintió el deseo de dedicarse a Dios, de ser más del Señor cada día, y fue cuando entró entonces a los canónigos de San Agustín. Allá se hace sacerdote, fue ordenado, y tanto amaba la Eucaristía, tanto respeto tenía por ella, que no hizo su primera misa hasta pasar 3 meses preparándose lo mejor posible para poder hacer su celebración. Dios, qué amor a la Eucaristía, qué respeto. Hoy es un día para que pensemos, ¿estoy yo respetando la Eucaristía como lo hacía San Pedro Fourier? ¿Tengo yo ese respeto? ¿O soy de los que va a la iglesia hablando con todos, saludando, y que incluso en el momento de la comunión estoy hablando con los demás? San Pedro Fourier, cuando es enviado a una parroquia, dice: quiero que me envíen por favor a la parroquia que quede más lejos, la más solitaria, la parroquia que tenga más inconvenientes, más problemas sociales, a esa quiero ir. Y lo enviaron a esa parroquia que él pedía, una parroquia que quedaba lejos y que tenía muchos problemas con ateos y sobre todo con el pueblo que no era muy católico, no tenía unas raíces muy cimentadas en la Iglesia Católica. Para ello, él se propuso 4 herramientas que hoy quiero compartirte. La número 1 es la oración, porque él estaba seguro que ciertos males, ciertos espíritus, como dijo Jesús, no se van si no es con la oración. Por ello, empezó a orar con frecuencia. Hoy es un día para que entiendas que debes orar más. Lo segundo que hizo fue las ayudas sociales, es decir, la misericordia, tener misericordia con los demás. Hoy es un día para que entendamos que yo debo tener misericordia, debo ayudar al prójimo. ¿Qué hizo Pedro Fourier? Hizo lo que se llamaba la caja de ayuda mutua. Señores, en su parroquia había una caja en la que él depositaba las ayudas que iba recibiendo, y por ello el que tuviese un negocio, una idea, por ejemplo, y hubiese quebrado, o hubiese por alguna tempestad, algo temporal, cualquier cosa, es decir, su negocio hubiese quebrado, pues entonces podía ir a la iglesia a hablar con Pedro Fourier y se le iba a prestar de ese fondo. La única condición que tenía es que cuando su negocio estuviese estable, él debía devolver ese dinero a la caja de ayuda mutua. Maravillosa idea, hermanos y hermanas. Hoy es un día para que entendamos que también debemos tender la mano al que menos tiene, para que pueda crecer en sus proyectos, para que pueda salir adelante. Lo tercero que hizo, hermanos, fue el ejemplo. Él estaba seguro que si él no daba un buen ejemplo a la comunidad, entonces nadie iba a creer su mensaje, que era un hombre de oración, sacerdote, que amaba la educación gratuita. Nadie iba a creer. Y lo cuarto, atención, lo cuarto que hizo fue el sacrificio. Él entendía que si no se sacrificaba, entonces las cosas no iban a funcionar. Se levantaba primero que muchos, pero lo más grande es que si hacía frío, no prendía la calefacción. Si quería comerse algo con mucho gusto, lo dejaba para después. Es decir, él estaba seguro en que controlando su cuerpo iba a controlar cualquier tentación que el enemigo le presentara. Si quieres conocer la vida completa de San Pedro Fourier, te invito a que la busques en nuestro canal de YouTube, Ariel Céspedes Vargas, y también te invito a que nos sigas a través de las redes sociales, Facebook e Instagram como Ariel Céspedes Vargas. Que Dios te bendiga. El padre Osman Maldonado nos prepara con mucho amor desde Ecuador un segmento que se llama Conociendo la persona del Espíritu Santo. Y con el poder del Espíritu Santo seguimos profundizando en los símbolos del Espíritu Santo según el Catecismo de la Iglesia Católica. Y hoy nos corresponde meditar en el numeral 6699, el símbolo de la mano. Imponiendo las manos, Jesús cura a los enfermos. Marcos 6:5 nos dice: y no podía hacer allí ningún milagro, a excepción de unos pocos enfermos, a quienes
curó imponiéndoles las manos. Marcos 8:23. Tomando al ciego de la mano, le sacó fuera del pueblo y habiéndole puesto saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntaba: ¿ves algo? Y también Jesús con sus manos bendecía a los niños. Marcos 10:16 nos dice: y abrazaba a los niños y los bendecía, poniendo las manos sobre ellos. Palabra del Señor. Entonces, a través de este gesto, a través de este símbolo de la imposición de las manos, pues también reconocemos en la palabra de Dios esa presencia del Espíritu Santo. A través de este símbolo de la imposición de las manos, nos hace referencia la palabra a la presencia del Espíritu Santo. Y en su nombre los apóstoles harán lo mismo. Más aún, mediante la imposición de manos de los apóstoles, el Espíritu Santo nos es dado. Hechos 8:17 nos dice: entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Entonces dice, les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Pues qué importante es para nosotros reconocer este signo de la imposición de las manos. Reconocer también en este signo de la imposición de las manos como esa presencia del Espíritu Santo que se está pidiendo, que se está invocando sobre la persona a quien se le imponen las manos. Y por eso también es significativo este signo de la imposición de las manos, porque estos mismos gestos que hacía Jesús, estos mismos gestos que hacían los apóstoles de imponer las manos, y sobre aquellos quienes eran impuestas las manos, recibían, dice, al Espíritu Santo. Y a través de esa imposición de las manos, también los enfermos se sanaban, los endemoniados se liberaban. ¿Por qué? Porque se pedía que la persona sea llena del Espíritu Santo. Y se sigue pidiendo en nuestros días, a través de la imposición de las manos, que la persona sea bautizada en el poder del Espíritu Santo. Y al ser bautizada en el poder del Espíritu Santo, pues también se sana su parte psicológica, emocional, su parte espiritual, se sana todo el ser de la persona. Porque lo que hace el poder del Espíritu Santo es esa transformación en nuestra vida. Entonces, eso es lo que nos viene a reflejar ahora este signo de la imposición de las manos, como esa presencia del Espíritu Santo que también reviste a la persona sobre quien se le imponen las manos. Y muy relacionado con este símbolo de la imposición de las manos o de las manos, pues también tenemos el símbolo del dedo, que lo encontramos en el numeral 7700 del Catecismo. Por el dedo de Dios expulso yo los demonios. Si la ley de Dios ha sido escrita en tablas de piedra, por el dedo de Dios, la carta de Cristo entregada a los apóstoles está escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y nos ofrecen varias citas bíblicas aquí. Lucas 11:20, también nos presenta Éxodo 31:18 y segunda de Corintios 3:3. Entonces también encontramos este otro símbolo, el dedo de Dios. ¿Y qué hace el dedo de Dios? Dice el Señor: por el dedo de Dios expulso los demonios. Es decir, por el poder del Espíritu Santo yo expulso a los demonios. Lucas 11:20, por el poder del Espíritu Santo yo expulso a los demonios. Y es que un corazón que está lleno del Espíritu Santo no puede estar lleno del poder del mal. Por eso es importante seguir pidiendo al Espíritu Santo que habite en nuestros corazones, que reine en nuestras vidas, para que el poder del mal siempre sea expulsado de nuestros corazones. Pero eso es gracias al poder del Espíritu Santo. Y por eso lo afirma el Señor en su palabra: por el dedo de Dios expulso yo los demonios. Es decir, por el poder del Espíritu Santo expulso yo los demonios. Entonces, que el Señor siga derramando esa fuerza de lo alto sobre cada uno de nosotros.
Que el Señor nos siga llenando de su Espíritu Santo y que cada día podamos experimentar esa verdadera libertad que viene del poder de lo alto. Es decir, esa verdadera libertad que da el Espíritu Santo. Porque un corazón que está lleno del poder del espíritu del mal, pues no es un corazón libre. Pero un corazón que está lleno del poder del Espíritu Santo es un corazón que experimenta la libertad y también experimenta día a día la misericordia de Dios. Por eso, pedir al Espíritu Santo que siga llenando nuestros corazones con el fuego de su amor. Bendiciones. Nuestro querido Padre Rubén Sosa, sacerdote que tiene el carisma de liberación, desde República Dominicana, nos regala el segmento Libérame, Señor. Bendiciones, queridos hermanos, nos volvemos a encontrar en este programa Abba Padre, de este segmento Libérame, Señor, Libérame, Jesús. Doy gracias a Dios por esta oportunidad, a don Luis Espinal, a toda la Renovación Carismática, y a todos ustedes, queridos hermanos, que nos escuchan y que nos ven a través de los medios de comunicación de las redes sociales. Hoy quiero tratar con ustedes un tema que te va a fascinar. Son experiencias que he vivido a lo largo de estos años en situaciones de liberación. He escuchado a mucha gente decir, Dios no me ama, Dios me ha mandado un castigo. No, Dios te ama, Dios no te va a mandar un castigo. La gloria de Dios es que el hombre viva, y por eso Dios siempre está poniendo todos los medios a disposición tuya para salvarte. Él quiere salvarte y por eso manda incluso a su Hijo Jesús para que todo el que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y en eso consiste este segmento de hoy, para que tengas vida eterna, esa vida que Dios te ha prometido. Encontramos entonces situaciones donde las personas atribuyen cosas que Dios le ha hecho o que Dios le ha mandado. En el caso, por ejemplo, de los envíos, ¿cómo es posible que una persona que es cristiana pueda estar recibiendo maleficios de personas que están a su vez bregando con estas situaciones demoníacas, y al hacer un envío de un brujo, de un curandero, de un hechicero o cualquier otra persona que esté haciendo estas prácticas, entonces en mí se resuelvan esos efectos negativos? Lo primero es que la vida espiritual está compuesta por la fe. Si yo abro puertas al maligno, el maligno va a entrar en mí. Es decir, en el segmento pasado hablamos de puertas que se abren, que el ser humano abre en su libertad, en su libre albedrío. Esas puertas le hemos llamado los sentidos. Por ejemplo, si yo estoy tocando temas de pornografía, entonces estoy abriendo puertas al maligno para que entre y haga en mí lo que a él le parece. Si en ese momento en el que yo tengo puertas abiertas al maligno, hay una persona que está maliciosamente haciendo lo que llamamos un trabajo para hacer un envío a mi persona, entonces ese envío va a encontrar camino, va a encontrar una puerta. ¿Por qué? Porque yo en mi libertad he abierto puertas para eso. Y por eso, cuando toca las puertas de mi casa, de mi corazón, las encuentra abiertas. Y como es un imprudente siempre, como siempre, maligno, entra y hace lo que quiere en mi vida. De tal manera que invitamos siempre nosotros a observar cuáles son las puertas que yo tengo abiertas al maligno, para no estar diciendo que Jesús, que Dios, que el Espíritu Santo envió eso donde mí, y que eso era incluso un plan de Dios. Por ejemplo, la enfermedad. Al padre Emiliano, una vez en un retiro, le invitaron a una parroquia
Y el párroco le dijo, no hagas oración de sanación. Eso es como fuera de orden. En ese momento era un poco no creíble la renovación carismática. Y el padre dijo, bueno, pues, ¿cómo va a ser la oración de sanación? Y no, aquí en mi parroquia no hagas eso. Pero resulta que el sacerdote que se iba le dijo al padre Emiliano, la enfermedad también es redentora. Cuidadito con eso. No bien le ha dicho al padre Emiliano esto. El mismo sacerdote que le dice que no hagan oración de sanación por las personas, porque la enfermedad es redención, le dice al padre, y debo irme, padre, porque voy donde el dentista, tengo un dolor de muela. El padre le dice, si es redentora, ¿por qué usted no se queda con su dolor y no va donde el dentista? No, cuidadito con eso. Dios no quiere que el hombre sufra. Dios quiere que el hombre sea salvo, que sea sano. Por consiguiente, la enfermedad nunca es redención como enfermedad. Nunca. Atención con esto. Si a usted le ha llegado una enfermedad por la razón que sea y usted en su libertad decide asumir esto como redención y ofrecerlo por las almas, entonces el ofrecimiento de esa enfermedad se convierte en ofrecimiento de oración redentora para esas personas que reciben desde su sufrimiento esa oración suya. Ahora sí, pero la enfermedad nunca es redentora. No, porque si no, porque Dios me sana, porque Dios me libera, porque Dios quiere que yo esté caminando bien. Es como un poco contradictorio, ¿no? Entonces te invitamos pues a que cierres las puertas que tienes abiertas, observar cuáles son aquellas puertas. Recuerda las puertas, los sentidos. Recuérdate que hemos hablado de esto ya en el segmento pasado. ¿Cuáles son esas puertas? Los sentidos que se abren. Si tienes un sentido abierto, si tienes varios sentidos abiertos, provocar que se cierren y luego no estar culpando a Dios de esas cosas. Te bendigo como consagrado de Dios en este día maravilloso, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mucha paz. Fray Jorge Jiménez, fraile franciscano capuchino, nos trae el segmento Paz y Bien. Paz y bien. Comenzamos saludando al Señor como solía hacerlo San Francisco de Asís. Te adoramos, Señor Jesucristo, también en todas tus iglesias que hay en el mundo entero, y te bendecimos porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. En el primer segmento, al introducir estas reflexiones sobre espiritualidad franciscana, intentamos sobre todo precisar qué entendíamos por espiritualidad y en nuestro caso espiritualidad franciscana. En pocas palabras decíamos que la espiritualidad franciscana era la vivencia de la fe de Francisco de Asís. Y insistíamos en dos puntos sobre todo, en que esta vivencia de la fe implica todas las dimensiones de la vida y en el protagonismo del Espíritu Santo, o sea que sin el Espíritu Santo y no se puede hablar propiamente de espiritualidad o de esta vivencia de la fe, y tampoco, claro, si no es movida por Él. Hoy comenzamos una serie de reflexiones para conocer mejor la persona de San Francisco de Asís y nos dejaremos guiar por él mismo a través sobre todo de su testamento, este texto autobiográfico al que ya hemos hecho referencia. Y este libro, o este texto mejor dicho, porque no propiamente un libro, es un escrito breve realmente, inicia con las siguientes palabras. El Señor me dio de esta manera a mí, el hermano Francisco, el comenzar a hacer penitencia. Recoge estas palabras, aunque no pienso entrar propiamente a reflexionar así sobre el contenido de las mismas, sino que quiero abrir un paréntesis, mejor para hablar sobre el Francisco que escribe sobre sí mismo. Pero ya en estas pocas palabras vemos cómo Francisco sigue teniendo presente ese
protagonismo del Espíritu Santo en su vida al mismo tiempo que hace referencia a su propia persona. Y la pregunta es entonces, ¿por qué Francisco escribe sobre sí mismo? Ciertamente lo hizo poquísimo, y si poco escribió, sobre sí mismo escribió mucho menos. Pero lo hizo por la misma razón por la que escribía, o lo que podemos conservar de él, para transmitir lo que había recibido de Dios. Esta es la idea central en la que profundizaremos hoy. Francisco escribe para transmitir lo que había recibido de Dios. Francisco escribió sobre todo para transmitir, como a él le gustaba decir, las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que es el verbo del Padre, y las palabras del Espíritu Santo. Esto lo dice textualmente en su segunda carta a los fieles, en el número 3 de este texto. Y de ahí también podemos entender las constantes referencias bíblicas de Francisco en todos sus escritos, pero que incluye además también aquello que él ha experimentado como dado por Dios. Entonces, la motivación de Francisco al escribir no es ni cronística, no es tampoco literaria, sino que es fundamentalmente teológica. Y esto es importante. Escribe porque siente que ha recibido algo de Dios y se siente llamado a transmitirlo. Y lo primero que hay que aclarar sobre este tema de Francisco escritor es que Francisco propiamente, más que escritor, es autor. ¿Qué significa esto? Es decir, que Francisco no parece del tipo de autor que permanece por horas largas sentado en un escritorio elaborando y redactando textos. De hecho, entre los más de 30 escritos de Francisco que se conservan hoy y que se reconocen como auténticos, solo 3 son autógrafos, es decir, escritos de su puño y letra. Y esta treintena de escritos son considerados, destacando claro estos 3 autógrafos en especial, la principal fuente para conocer a Francisco, aunque no la única, evidentemente, porque hay otros textos escritos por otros sobre Francisco que nos ayudan. Son las llamadas hagiografías, escritas ya para resaltar la santidad de Francisco, y otros documentos de la época que hacen referencia a Francisco. Pero la lectura de estos textos resulta un poco más compleja. Vamos sobre todo a centrarnos en en los llamados escritos. Bien, debemos insistir en la importancia de los escritos de Francisco para estas nuestras reflexiones sobre espiritualidad franciscana. Y ya hemos comenzado a servirnos del testamento como punto de partida. Además, para conocer cualquier espiritualidad hay que partir de sus descripciones o testimonios conservados, a pesar, claro, de la dificultad inherente a todo intento de transmisión de una experiencia mística o espiritual. Esto es muy común verlo en los místicos. Dificultad que puede entenderse al menos en 2 sentidos. En primer lugar, por los límites del lenguaje humano para expresar la experiencia de Dios, una dificultad que es propia de toda persona, en cuanto a poder transmitir eso que ha experimentado en una experiencia mística, por ejemplo. Y la segunda dificultad, o el segundo sentido, sería por la resistencia propia de los místicos a hablar de sí mismos, que solo resulta superada quizá por su humilde obediencia y sentido de restitución a Dios de aquello de ese bien que han recibido de Dios y que desean proclamar o declarar como no propio, sino que es de Dios. Un sentido de desapropiación que le hace buscar expresar eso que han recibido. Bien, vamos a concluir esta parte de esta reflexión, y la próxima semana continuaremos reflexionando sobre este tema de Francisco como escritor y por qué Francisco escribe sobre sí mismo. Muchas gracias, paz y bien. Moisés Ríos, coordinador nacional de Puerto Rico, la isla del encanto, nos trae el segmento Dones y Carismas.
Saludos, amados hermanos, que el amor del Padre, la paz del Hijo y el fuego del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Y bienvenidos nuevamente a un segmento más de Redescubriendo los dones y los carismas con el hermano Moisés Ríos Pérez de Puerto Rico. Como todos los segmentos, comenzamos y te invito a que repitas conmigo: creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Hemos estado hablando en estos pasados segmentos sobre primero las consecuencias de recibir o de pedir los dones y los carismas, y luego comenzamos cuál es el propósito de tener los dones y los carismas. El segmento pasado habíamos hablado de que uno de los propósitos, el propósito número 1, ¿verdad? Era, y uno de los mayores, era el complementar los dones y carismas de mis hermanos de comunidad. Y yo decía que era de suma importancia que entendamos que aunque yo tuviera desarrollado todos los dones y los carismas, yo debo de desarrollar en mis hermanos, promover que mis hermanos y mis hermanas también puedan crecer en los dones y los carismas y poder ayudarlos a ellos a que esos dones y los carismas que el Señor les ha dado a ellos se desarrollen. El segundo punto: para evangelizar con poder. Si hay un punto importante que tenemos que entender sobre el propósito de tener los dones y los carismas, es porque los dones y los carismas nos ayudan a evangelizar con poder. Diría, ¿verdad? El padre Emiliano Tardif, de feliz memoria, que los dones y los carismas tienen como propósito para que vean que Jesús está vivo. Yo tuve la oportunidad de compartir muy jovencito con el padre Emiliano Tardif acá en Puerto Rico en el ministerio de oración, y yo me acuerdo que él era una persona muy pasiva, muy pasiva. Él no gritaba, él no brincaba, él no saltaba, él ni siquiera alzaba la voz. Incluso me acuerdo en momentos dados en donde posiblemente mientras él estaba haciendo alguna oración de sanación y de liberación, si alguien comenzaba a gritar, él detenía la oración a esperar que esa persona se calmara, y si no se calmaba, le decía a los servidores: por favor, llévenselo para el Santísimo para que oren por él allá, porque el Espíritu Santo es orden y paz. Entonces, los dones y los carismas que se desarrollaron en el padre Emiliano Tardif era el signo de que Jesús estaba vivo. De hecho, muchas veces lo decía el padre Emiliano Tardif, siempre decía: yo lo único que hablo y de lo único que yo predico es que Jesús está vivo. Y si usted hoy en día, creo que hay varias predicaciones de él en YouTube, no estoy seguro, pero por lo menos yo me acuerdo de todas las que yo presencié y de todas aquellas que comprábamos en unas cassettes que grababan. Y yo me acuerdo que su mensaje central era, él comenzaba hablando de que Jesús estaba vivo. Y cómo él tuvo una experiencia de sanación en su vida, y que ese Jesús que ministerialmente como sacerdote, él le servía y trabajaba para ese Jesús. De momento, después de aquella oración en el hospital, él comenzó a experimentar a un Jesús vivo en su corazón. Y él decía que esa experiencia de aquella oración, aquel fuego, aquella llama que se encendió en él, era un signo visible del Espíritu Santo, y lo que él más sentía en su corazón, lo que él más sentía en su alma, era gritar que Jesús
está vivo. Entonces, una de las consecuencias o uno de los propósitos de tener los dones y los carismas no tan solamente es de gritar y muchas veces yo veo estilos de predicación que son muy efervescentes, son demasiado muchos gritos. El Espíritu Santo por sí solo hace el trabajo, no tenemos que recurrir a brincar. Digo, hay momentos, y yo lo entiendo y yo lo respeto, que quizás cuando predicamos hay una cierta emoción y eso es gloria a Dios, porque nos llena el predicar la palabra de Dios. Pero uno de los propósitos del Espíritu Santo es esa fuerza. Padre Emiliano Talib decía que Jesús estaba vivo, pero también el hermano Pepe Prado decía que los dones y los carismas también eran signos visibles del reino de Dios. Eran signos visibles o son signos visibles del reino de Dios. Y yo digo que el propósito de los dones y los carismas es suplir de fuerza y de poder aquella área que humanamente yo no puedo suplir de fuerza y poder. Porque el poder del Espíritu Santo es mayor que el mío. La fuerza del Espíritu Santo es mayor que el mío. Yo puedo humanamente gritar y gritar y gritar y no hacer ni provocar nada. Y el Espíritu Santo con un susurro puede demostrar su poderío, puede demostrar su autoridad, puede derramarse con una fuerza y un poder, y así con un susurro, así como con una oración, así como con un cántico suave, ese Espíritu Santo va y toca el corazón de una persona y lo rompe el corazón de piedra y lo convierte en un corazón de carne y entra en la vida de una persona y lo transforma, lo cambia, lo lleva a tener ese encuentro personal con Jesús que está vivo por medio de la acción y el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, el propósito, dentro de los propósitos de tener los dones y los carismas, no es nosotros promocionarnos a nosotros, es que son signos visibles del reino de Dios, para que vean que Jesús está vivo y para que el poder de Dios se derrame sobre las personas. Muchas gracias por seguirnos en Facebook y en YouTube. Continuamos, si el Señor así nos lo permite, en un próximo segmento de Redescubriendo los dones y los carismas. Que el amor del Padre, la paz del Hijo y el fuego del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Que Dios me los bendiga y gracias a los hermanos de Abba Padre. Regresamos a los... Jordi Núñez, en tiempo para jóvenes. Hola, hola, muchas gracias Luis, muchas gracias a los amigos y hermanos de Abba Padre, Edgar y los demás. Un abrazo grande en el Señor desde aquí su amigo y hermano Jordi Núñez. Una vez más, joven contigo en este tu tiempo joven. Es el tiempo joven y por eso nos alegramos. Porque ya vivimos en una iglesia joven, una iglesia que no tiene las puertas cerradas, una iglesia que está dispuesta a colaborar con los jóvenes, una iglesia que ha dicho que sí, una iglesia que ha salido a evangelizar más allá de lo que nosotros esperábamos. Y hoy nos sorprende de manera especial esta gracia tan grande que ha llegado a nuestra iglesia llamada la Renovación Carismática Católica. Y hoy vengo a hablarte de un tema que justamente tiene que ver con lo que es la renovación y se llama sanidad. El Señor hoy quiere sanar tu lepra. Hay algo muy importante y cuando hablamos de lepra creemos que estamos hablando de una enfermedad de aquellos tiempos y ya, y que pasó y que se quedó ahí. No, estamos hablando de la lepra
que hoy a nuestro corazón corrompe, esa lepra que nos hiere, esa lepra que llevamos ahí dentro, que nos va comiendo poco a poco y día a día. Así, joven, vengo a hablarte a ti hoy de manera especial y a decirte que todo es posible cuando entregamos nuestro dolor, nuestras dolencias, nuestras dificultades al Señor. Inmediatamente tomo la palabra del capítulo 4 de San Lucas, capítulo 5 de San Lucas, en el verso 12 siguiente, el leproso sanado. Entrando Jesús en uno de los pueblos, se presentó un hombre cubierto de lepra. Apenas vio a Jesús, se postró con la cara en tierra y le suplicó: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano, lo tocó diciendo: lo quiero, queda limpio. Y al instante la lepra desapareció. Jesús le dio el aviso de que no le dijera a nadie. Vete, le dijo, preséntase al sacerdote y haz la ofrenda por tu purificación, como ordenó Moisés, pues tiene que hacer tu declaración. La fama de Jesús crecía más y más, a tal punto que multitudes acudían a oírle y ser curados de sus enfermedades, pero él buscaba siempre lugares solitarios para orar. Me sorprende mucho, y es que, como siempre decimos, el milagro no llega estando nosotros sentados. El milagro no llega estando nosotros en la comodidad de nuestra casa. El milagro, joven que me está escuchando, las cosas que tú quieres ver, las cosas que necesitas ver, aquellas cosas que realmente valen la pena, son aquellas cosas por las cuales no tenemos que afanar para buscar. La palabra habla de este leproso, este hombre enfermo físicamente. Hoy yo sé que hay muchas personas que me están escuchando que están enfermas interiormente, llevan una lepra en su corazón que hoy necesita ser sanada. La lepra del odio, la lepra del rencor, la lepra de la envidia, la lepra del dolor, la lepra del sufrimiento. Yo no sé cuál es la lepra que hoy arropa tu corazón, pero hoy vamos a entrar a esta lectura de este leproso y vamos a ver lo que sucede. Dice la palabra que habiendo entrado Jesús al pueblo de Jericó, un pueblo famoso, ya conocemos varios acontecimientos en este pueblo, dice la palabra que este leproso se le acercó suplicándole, diciéndole: Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Me impresiona mucho la oración de este leproso. Es una oración, es una petición hecha oración inmediatamente, centralizada en el Jesús. Tú puedes obrar, tú puedes hacer la obra, por ende aquí estoy para que actúe en mi vida. Me sorprende sobrenaturalmente que este hombre no le pregunta al Señor: Señor, ¿quieres sanarme? ¿Puedes sanarme? ¿Quieres hacerlo? No. Él inmediatamente va con la seguridad inmediata: si tú quieres, tú puedes sanarme. Eso no es de Señor, ¿será que puedes? ¿Será que no? No. Te comprometo inmediatamente hoy: si tú quieres, puedes sanarme. Jesús que no se niega. Jesús que siempre está dispuesto a sanarnos, que siempre está dispuesto a levantarnos. Dice la palabra que habló aquel leproso y le dijo: quiero, queda limpio. Aquí me detengo. Jesús, joven que me está escuchando, que me está viendo en este momento, quiero decirte que Jesús quiere sanarte, que Jesús quiere liberarte, que Jesús quiere transformarte, que Él quiere hacer de ti hoy una persona nueva, una persona diferente, pero pídele a Él que sane la lepra que te arropa, esa lepra que traes en tu corazón con la que no encuentra qué hacer, ese dolor, ese sufrimiento, esas heridas, esa angustia interior que hay en tu vida en este momento. Dile: Señor, como aquel leproso, si tú quieres, yo sé que tú puedes hacerlo. Acércate a Él en este momento. Él ha venido a sanarte, Él ha venido a liberarte, Él ha venido a decirte que Él puede obrar de una manera extraordinaria en tu vida, de una manera diferente. Yo no sé cuál es el dolor, yo no sé cuál es la lepra, yo no sé de qué color es la enfermedad por la que tú, joven, en este momento estás atravesando. Lo que quiero decirte hoy es que el Señor quiere sanarte, es que el Señor quiere limpiarte, es que el Señor en este momento ha venido a transformar tu vida, tu corazón, y lo ha venido a hacer de una manera poderosa y diferente.
ábrele tu corazón a Cristo. Si hoy yo estoy aquí predicándote el Evangelio, es porque en algún momento también Él sanó la lepra que había en mi corazón. Dile: Señor, sáname. Yo sé que tú puedes, como le dijo el leproso. No es: Señor, tú quieres hacerlo, tú puedes hacerlo. No, Señor, yo sé que tú puedes sanarme. Es el momento de arrebatar el milagro que hoy tú estás buscando. Llévalo ahí donde está la lepra que hay en tu corazón. No importan los impedimentos, no importan las dificultades. Él quiere sanarte, Él quiere liberarte, Él quiere entrar, Él quiere actuar de manera especial en tu vida y quiere obrar como nunca antes nadie lo había hecho en ti. Dile como aquel leproso: Señor, si tú quieres, tú puedes sanarme en esta hora. Bendito y alabado sea Dios. Dios te bendiga. Recuerda, Él quiere y puede sanarte. No solamente que puede, sino que quiere sanarte. Y al instante, dice la palabra, al leproso se le desapareció la lepra. El Señor hoy te dice que toda lepra de tu corazón, de tu vida, de tu interior, desaparece en su nombre, porque Él quiere hacerlo. Dios te bendiga. Ánimo en el Señor. Adelante, hermanos. Así despedimos este programa de Abba Padre Internacional en el día de hoy, con mucha alegría, con mucho entusiasmo, con mucha fe. Ayer celebrábamos el Día de la Inmaculada Concepción, y que esa gracia de la bienaventurada Virgen María nos siga llenando más. Hoy recibimos la grata noticia, o mejor dicho, ayer recibimos también la grata noticia de que el Papa Francisco ha declarado un año especial para venerar con más amor a San José. Verdaderamente muy merecido, el santo del silencio, el santo del Adviento, el Nutrictor Domini, el guardián del Señor. Yo me identifico mucho con San José, porque verdaderamente San José tuvo esos sentidos espirituales bien despiertos para poder entender su misión, para cuidar, proteger y guiar desde su naturaleza humana al niño Jesús. Así llegamos, mis hermanos, a la conclusión de este programa en el día de hoy, no sin antes agradecer a todos estos medios de comunicación que de una manera tan amable, tan cordial y tan honorífica transmiten este programa de Abba Padre en 20 países diferentes, en 65 emisoras de radio, 20 canales de televisión y nuestras redes sociales de Abba Padre Internacional. Hasta la próxima.